El 29 de mayo de 1970, día del ejército argentino a las 9 en punto, dos jóvenes vestidos con uniformes militares se presentan en la casa del general Pedro Eugenio Aramburu y lo secuestran. El general Aramburu fue uno de los cabecillas de la autodenominada Revolución Libertadora, que en septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Sus captores lo acusan de ser el principal responsable de la expatriación del cadáver de Evita y de los fusilamientos de 27 militantes peronistas que se levantaron contra la dictadura. 3 días después de su secuestro, y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. El mismo día, una agrupación armada hasta ese momento desconocida se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. Así hace su primera aparición pública la mayor organización de guerrilla urbana de la Argentina, la agrupación Montoneros. La historia de la organización político-militar Montoneros comienza 2 años antes de su primera aparición pública. Nace de la confluencia heterogénea entre militantes de la Iglesia tercermundista, sectores del nacionalismo católico y comandos del peronismo revolucionario. El cristianismo revolucionario influye en forma decisiva en Montoneros. Su origen se remonta al Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII entre 1962 y 1965, que promueve una mayor apertura y renovación de la Iglesia frente a las necesidades y problemáticas del mundo contemporáneo. Impulsados por los nuevos aires que llegaban al catolicismo con las reformas de Juan XXIII, en 1967 aparece el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Sus miembros sostienen la necesidad de comprometer a la Iglesia con la lucha y con la causa de los explotados. Esta posición tiene su protagonismo más alto en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se lleva a cabo en 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante aquel encuentro toma fuerza la teología de la liberación, concepto que sintetiza el carácter político de la Iglesia tercermundista. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque Él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. En Argentina, este movimiento se encarna en las figuras del padre Carlos Mujica y del intelectual y periodista Juan García Elorrio. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde es miembro de la pastoral, conoce a varios de los futuros miembros de Montoneros como Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramos y Mario Firmenich, todos militantes de la Juventud Estudiantil Católica. El padre Mujica se convierte en consejero espiritual de la agrupación y su interpretación del cristianismo influye de manera decisiva en muchos jóvenes católicos y en su posterior elección por el peronismo. El periodista Juan García Elorrio es otra personalidad que tiene gran influencia en los primeros Montoneros. Es un ex seminarista admirador del cura guerrillero Camilo Torres, asesinado en Colombia en 1965. Fundador de la revista Cristianismo y Revolución, García Elorrio lleva adelante desde esa publicación la línea más radicalizada dentro del catolicismo tercermundista de la Argentina, promoviendo también el acercamiento al peronismo revolucionario de John William Cook. Cook había sido diputado durante el primer gobierno peronista y profesor de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe de Estado de 1955. Desde el exilio, Perón lo designa como su representante y líder de la resistencia peronista. Cook considera que el justicialismo debe transformarse en un movimiento revolucionario y busca separar de su seno al sindicalismo más permeable a negociar con los militares. En 1960 viaja a Cuba, donde conoce a Fidel Castro y a Che Guevara. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. En 1967,
La muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara en la selva boliviana, mientras intentaba propagar la revolución hacia todo el continente, lo convierte en un símbolo para los jóvenes idealistas de todo el mundo. Ese mismo año, 2 de los miembros fundadores de Montoneros viajan a Cuba a recibir adiestramiento militar. En Argentina se organiza el Comando Camilo Torres, integrado por una treintena de jóvenes y cuyo líder espiritual es García Elorrio. Con la incorporación de nuevos militantes, la mayoría provenientes de Córdoba, se dividen en células al estilo de los grupos de la resistencia europea contra los nazis y comienzan a perfilarse decididamente sus ideales peronistas. Desde 1966, año en que las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Illia, el país sufre una escalada represiva que se extiende a todos los niveles de la vida ciudadana. La autodenominada Revolución Argentina, liderada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, se ha propuesto erradicar lo que, supone, son los males que afectan al país, el comunismo y el peronismo. Con este objetivo, Onganía prohíbe los partidos políticos, interviene en las universidades, controla la actividad sindical y ejerce la censura en los medios de comunicación. Pero detrás de los objetivos políticos, lo que finalmente se busca imponer con la fuerza es una serie de medidas económicas que perjudican a la mayoría de la población y benefician a unos pocos. Obreros y estudiantes, 2 de los sectores más perjudicados por la dictadura, toman la iniciativa y se manifiestan contra el gobierno. Obtienen como única respuesta del Estado una violenta represión. Del encuentro en las calles entre estudiantes y trabajadores surge una unión que alcanzará su punto más alto en Córdoba el 29 de mayo de 1969. Aquel día, una manifestación obrera a la que se suman los estudiantes universitarios deviene en un levantamiento popular sin precedentes y provoca una grave crisis en el gobierno militar. Con todos los canales de expresión censurados, los estudiantes de Córdoba buscan ámbitos alternativos para manifestarse políticamente. Muchos de ellos encuentran en la iglesia y en los foros católicos que se forman en las facultades un lugar para desarrollar sus inquietudes. Varios de estos jóvenes que equiparan la militancia cristiana con el socialismo se acercan a Montoneros y la provincia se convierte en un lugar importante en la estrategia de la organización. Efectivamente, aparecen acá las presuntas fisonomías de dos de los secuestradores de Aramburu. El secuestro y posterior asesinato de Aramburu por parte de Montoneros produce un cisma político que termina por derrumbar al ya debilitado gobierno de Onganía. Días después, la Junta de Comandantes lo depone y designa en su reemplazo al general Roberto Levington. Mientras todavía dura el impacto del anuncio de la muerte de Aramburu y 20.000 policías intentan encontrar su cuerpo, Montoneros realiza otro golpe espectacular. En la fría mañana del 1 de julio de 1970, un grupo de 25 guerrilleros, al mando de Emilio Massa, toman la localidad cordobesa de La Calera, a 23 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y casi pegada al regimiento de infantería aerotransportada. Divididos en 4 grupos, asaltan la comisaría, reducen y encarcelan al personal policial, anulan la central telefónica, toman la municipalidad y roban de la sucursal del Banco de Córdoba alrededor de $26.000. La operación resulta un éxito para los guerrilleros, aunque pagan un alto costo por su osadía. Durante la fuga son capturados 2 de sus integrantes. Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizan un amplio operativo en Barrio Los Naranjos, en la capital cordobesa. La policía allana una vivienda y detiene a varios miembros de la organización. Tras un intenso tiroteo, muere en el lugar Emilio Massa, jefe y miembro fundador de Montoneros. A raíz de esto, la agrupación es casi desbaratada y sus integrantes se ven obligados a reorganizarse integralmente. Después de la toma de La Calera, Montoneros emite un comunicado en el que expresa sus objetivos políticos y convoca a la resistencia armada contra el régimen. Compañeros, los hombres y mujeres que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero que serán destinados a la lucha. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana con Perón en la patria.
Los últimos meses del año 1970, con unos pocos integrantes en actividad, Montonero se las arregla para hacer algunas incursiones en la provincia de Córdoba y recaudar pequeñas sumas de dinero. Primero ingresan al edificio del Jockey Club, símbolo de la oligarquía cordobesa. A los pocos días toman una estación de ferrocarril y roban lo recaudado en las boleterías. En pleno centro de la ciudad, asaltan la sede central del Correo Argentino, hecho que deja en ridículo a la policía provincial. Con estas acciones exitosas, pero de poca importancia militar, la organización se mantiene activa, obtiene recursos financieros, armas y documentación. Pero en medio de esta campaña, Montonero recibe otro duro golpe. Los dos que caen muertos en el procedimiento. Confirmado entonces que se trata de Abal Medina y de Ramos. Sí, efectivamente, están confirmados y ya en forma oficial que se trata de Abal Medina y de Ramos. Estas evidencias, más la muerte de Abal Medina y de Ramos, y la detención de uno de los individuos que participaban o integraban esta célula, prometen ahora, de una manera muy concreta, el total esclarecimiento del secuestro y el asesinato del teniente general Aramburu. Al finalizar el año, el balance para Montonero parece ambiguo. Si bien la mayoría de sus integrantes han caído en enfrentamientos con la policía o están en prisión, los resultados obtenidos son políticamente favorables. Mediante el asesinato de Aramburu y la toma de La Calera, Montoneros ha conseguido más publicidad que cualquier otra organización guerrillera en actividad y ha logrado posicionarse públicamente de manera contundente. Con estas acciones espectaculares, logran llamar la atención y captar de alguna manera el imaginario popular.